Bueno, eso ha existido en el Perú y existe, pero tenemos que acabar con eso. Y en realidad les voy a decir que también la clase que siempre se consideró que es dueña del Perú, que le interesó muchísimo las riquezas que tiene el Perú, pero que no le interesó para nada la población, que solamente utilizó a la población para enriquecerse con su pobreza, ¿no? También ya está entendiendo que tiene que recapacitar, que tiene que preocuparse un poco por los demás. Incluso en sus expresiones, ¿no? Ya estoy viendo que más o menos están dando esa orientación. Y así tiene que ser. Por ejemplo, yo que he vivido también en el extranjero, en países europeos, lo que se ve es eso. Lo que se ve es que todos los ciudadanos son igual. Una campesina se puede sentar frente a uno en los sitios en el tren y nadie lo va a discriminar en absoluto. Pero eso son sociedades civilizadas. ¿Por qué cree que en el Nosotros Perú todavía es no hemos difícil llegado a eso? por la educación. Nunca se preocuparon por mejorar la calidad de la educación. Hemos tenido y tenemos todavía una educación de pésima calidad, ¿no? Es más, ni siquiera se preocuparon por desaparecer el analfabetismo del Perú. Ustedes no han conocido, pero en el Perú existía lo que se llaman las haciendas. Por ejemplo, las grandes haciendas azucareras en el norte del Perú, las grandes haciendas algodoneras en el sur de Ica, las grandes haciendas no ganaderas en la sierra, en donde el trabajador prácticamente no era un ser humano. El trabajador no tenía derechos. Le daban como remuneración una miseria que no le alcanzaba para sobrevivir. En las haciendas de la costa se levantaba a las 4 o 5 de la mañana a sancochar un poco de arroz cuando había un pedacito de pescado y eso era su desayuno y su almuerzo. No podía estudiar sus hijos, porque ¿qué decían los hacendados? Los hacendados decían, no, campesino que estudia es un peón menos, por lo tanto no debe estudiar. Estudiar. Existió eso en el Perú. Felizmente se produjo la reforma agraria con Velasco Alvarado, que dio el decreto ley 17716, con la que se recuperó la dignidad del campesino. Por supuesto que hubo, a través de los medios de comunicación, una crítica feroz a la reforma agraria para hacerlo fracasar. Se les quitó toda ayuda técnica, se les quitó el crédito y muchas veces se les quitó el agua, ¿no? Y la agricultura sin agua, sin No puedes, crédito, no no puede puedes seguir. prosperar. Claro, claro. Me recuerda justo lo que ha contado, como que siempre siento que hay este sentido de revanchismo de ciertas clases altas, ¿no? No perdonaron a Velasco y algunos no siguen perdonando la reforma agraria. Y usted mencionaba que no habían perdonado al presidente Castillo por haber llegado a la presidencia. A nosotros, a veces, los trolls y la gente de la derecha que a veces nos ataca en redes sociales nos dice que somos resentidos, pero yo siempre he creído que los resentidos son ellos porque son incapaces de darse cuenta que somos parte de este país, que somos parte de este mundo, y que debemos ser ciudadanos en todo el sentido de la norma, ¿no? El hombre, decía Kant, es un fin en sí mismo. Entonces la dignidad humana no está para ser de gusto o de disgustos de ciertas personas, sino que es igual para todos. Usted mencionaba el tema de la educación y bueno, yendo a una primera pregunta tal vez política, está el tema de SUNEDU. San Marcos, yo tengo entendido por mis amigos que están ahorita en la Federación Universitaria de San Marcos, tienen una posición que no está a favor de SUNEDU, pero tampoco está a favor del antiguo régimen, ¿no? Ellos proponen, por ejemplo, una verdadera reforma educativa, una reforma educativa que integre también a los estudiantes, ¿no? Y que permita, digamos, una apertura a la educación universitaria y que no viole, por ejemplo, el cogobierno y todo este tipo de cosas. ¿Usted qué nos podría decir, no solamente como premier,
sino también como antiguo docente de la Decana de las Américas sobre una reforma, una verdadera reforma universitaria que debería existir aquí en el Perú? Bueno, fíjate, amigo Aníbal, cuando dices que el ser humano es un fin en sí mismo, no lo dijo cualquier persona. Lo dijo el filósofo más grande que ha tenido la humanidad, Manuel Kant. El ser humano es un fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que no puede ser instrumento de nadie, ¿no? Sin embargo, en nuestro país fue instrumento 200 años de vida republicana de una pequeña clase que se adueñó del Perú. ¿Por qué esta gente que formó esa clase gobernante ataca ferozmente a Pedro Castillo y al que habla? Y con insultos muy frecuentes, simple y llanamente porque son unos ignorantes. El ignorante no puede debatir, no puede discutir, solamente insulta, insulta. Eso es así, aquí y en cualquier parte del mundo. El ignorante solamente insulta. Y eso existe en esa alta clase. Yo los he visto, volviendo ahora brevemente sobre la reforma agraria. Yo me recibí de abogado en San Marcos, me dediqué a la defensa y tuve que defender algunos casos en el juzgado de tierras. Recuerdo en Ica, con Hildebrando Castro Pozo, que era el juez. Era el juez, yo era un abogado de las personas allí, de los trabajadores, que trabajaban como animales, que no tenían ningún derecho fundamental, ¿no? Y lo he visto a los hacendados porque los he tenido juntos conmigo, ¿no? Allí personalmente, y eran unos verdaderos ignorantes. Ellos solamente conocían reglas de trato social, pero, ¿no? Otra cosa, ¿no? Cultura en general, eran verdaderamente unos ignorantes. Eran unos ignorantes con dinero. Y esos ignorantes con dinero son sumamente peligrosos. Y siguen Esos siéndolo. ignorantes con dinero son los que nos atacan ferozmente ahora a nosotros, ¿no? Y por supuesto, para eso tienen los medios de comunicación. Porque los medios, ¿dónde están? ¿Dónde está la plata, pues? Y a veces son de propiedad de esa gente. Muchos de esos medios, ¿no? De la prensa concentrada fueron, no sé si son ya o no, pero fueron de propiedad de el club de la construcción, de uno de los miembros del club de la construcción del más grande delincuente, que él mismo se ha reconocido como delincuente, ¿no? Y que ahora está en libertad y que no ha devuelto todo lo que ha robado al país. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de justicia muy, muy